Hola, bienvenidos. Es la segunda clase que tenemos, la segunda sesión que tenemos de mecánica de fluidos para grado de ingeniería industrial, de tecnologías industriales, perdón. Y en esta segunda clase vamos a hablar del tipo de fuerzas que actúan sobre un fluido y seguramente en la segunda parte vamos a empezar ya con la fluidostática. En primer lugar, sobre un fluido, creo que lo comentamos y si no lo hemos comentado antes, lo digo ahora, existen básicamente tres tipos de fuerza. Las dos que son las mismas que actúan sobre un sólido, que son las fuerzas másicas, que son las fuerzas a distancia, y las fuerzas volumétricas también llamadas, y las fuerzas de contacto, que son las fuerzas de superficie. Y luego tenemos una tercera parte, que esta no actúa sobre los sólidos, que es una fuerza de tensión superficial, que es la que hablaremos luego, también fuerza lineal. La fuerza sobre superficie, como veis aquí, es los que actúan sobre un determinado diferencial de superficie y actúan por contacto. Y ahí tiene dos componentes. Tiene una componente que es la componente tangencial y tiene una componente que es la componente normal. ¿Vale? La suma de las dos componentes pues, nos da la fuerza que tenemos aquí por contacto. Hablamos también el otro día de que se trata ahora aquí de la presión. De que tenemos, a diferencia de los sólidos, que en los sólidos podemos tener una fuerza de tracción, en los fluidos no existe la fuerza de tracción, solamente tenemos la fuerza de compresión y por tanto es presión. Las únicas fuerzas normales que vamos a considerar son las fuerzas de compresión o la presión. ¿Vale? Definimos el esfuerzo de esta forma, como la fuerza que ejerce sobre un diferencial de superficie. Ese será el esfuerzo normal, que le podemos poner con una sigma, forma genérica, y luego ya veremos qué relación tiene esta sigma con la P, con la presión, el esfuerzo tangencial que acostumbramos a ponerlo con una tau. Algo importante a tener en cuenta es que el esfuerzo, a pesar de que es una fuerza, como vemos aquí, tiene, por lo tanto tiene tres componentes, el esfuerzo no es una fuerza, sino que es un tensor. ¿Vale? No es una fuerza porque intervienen dos magnitudes independientes, que son la fuerza por un lado, que es un vector, y por otro lado tenemos la superficie, que es otro vector. Por lo tanto, tenemos dos orientaciones posibles para esta magnitud, y por lo tanto tenemos que no es una magnitud de tres componentes, que sería una fuerza, sino que tiene una magnitud de 9 componentes porque es un vector. Ahora explicaremos exactamente qué es lo que quiere decir eso. Pero básicamente lo que quiere decir es fijaros, tenemos tres componentes del esfuerzo normal, ¿vale? Porque tenemos tres orientaciones posibles de una superficie y en función de cómo está orientada la superficie, pues este esfuerzo produce una fuerza en un sentido o en otro. Y en cuanto a los esfuerzos tangenciales, tenemos 6, porque tenemos dos fuerzas posibles sobre la superficie y tres orientaciones posibles de esta superficie. Un poco para que entendáis esto, aunque a veces yo no tengo claro si este diagrama lo clarifica o lo complica más, pero imaginad que tenemos un diferencial de volumen, que es este cubo que hay aquí. Tenéis que imaginar que esto es un diferencial. Tenemos entonces diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Y en este diferencial de volumen tenemos 6 superficies. ¿Vale? Y son las 6 posibles orientaciones que tenemos en esta superficie, o bueno, mejor dicho, son las 3 posibles orientaciones y luego tenemos 2 caras por cada una de estas 3 posibles orientaciones. Por tanto, tenemos 6 caras con las 6 posibles orientaciones que tenemos de las fuerzas. Tenéis que tener siempre claro de que estas magnitudes, la sigma y la tau, no son vectores, son escalares, son números. ¿Vale? Es un número, es una cierta cantidad con unidades de Pascal y que produce una fuerza en función de cuál es la superficie que estamos considerando en contacto con ese número. ¿Vale? No hace falta entrar en detalle tampoco con esto. Simplemente lo único que me interesa es que entendáis esto, que entendáis que el esfuerzo superficial, las fuerzas de contacto producen o están definidas o están identificadas con un tensor de 9 componentes debido a que tenemos la orientación de la fuerza y la orientación de la superficie. Esto es lo que tiene que quedar claro, ¿vale? Luego, para entender un poco cuál es la fuerza producida en la superficie, tenemos dos opciones. Una es la opción matemática y la otra es la opción física.
Cuando nosotros tenemos un diferencial de volumen de este fluido y sobre este diferencial de volumen está rodeado por todo el resto de fluido y por tanto está en contacto con el resto de fluido, el resto de fluido produce entonces sobre este diferencial de volumen una fuerza. Una fuerza que es la resultante de todas las fuerzas producidas sobre las 6 caras. Esto se puede estudiar desde el punto de vista matemático y entonces existe un teorema que se puede demostrar, que es el teorema de la divergencia, que relaciona la fuerza que hay o el afecto de un vector sobre, o de un tensor en este caso, sobre la superficie que envuelve el volumen con el efecto del vector sobre el volumen, sobre el campo vectorial sobre el volumen. Pero no vamos a entrar desde el punto de vista matemático, sino que vamos a hacer más bien desde el punto de vista físico. Cuando se cogen las 6 caras y se calculan las 6 fuerzas que se está ejerciendo sobre las 6 caras y considerando que son diferenciales y por tanto haciendo desarrollo en Taylor hasta primer orden, segundo orden lo vamos a menospreciar por ser diferenciales, son muy pequeñitos, entonces haciendo este desarrollo de una manera relativamente sencilla, cuando uno considera la componente X, hace el desarrollo sobre una cara. Fijaros que esto es la fuerza que está haciendo la componente normal sobre donde la tenemos, esto de aquí, ¿vale? Esta sigma X que tenemos aquí está actuando una fuerza, fijaros, en la dirección negativa de la X, ¿vale? Esto no es presión, esto es esfuerzo normal, está en la dirección hacia afuera, ¿vale? La presión cambiaremos el signo, lo veremos luego. Entonces tenemos este trocito de fuerza que se está haciendo sobre aquella superficie. Tenemos lo que se está produciendo sobre la superficie contraria, sobre esta de aquí delante. Y luego tenemos los esfuerzos que se están produciendo en la dirección X. Y claro que aquí tenemos una tau YX, ¿vale? Que estos subíndices YX lo que significan es el subíndice Y está indicando sobre qué cara estamos actuando, en este caso sobre la cara que es normal a la Y, y el subíndice X está indicando la dirección de esta fuerza, de la fuerza producida por este tensor, que está en la dirección X. Entonces, este es una de las componentes del tensor. Y esta componente del tensor me está produciendo esta fuerza. ¿Vale? Y luego tenemos la contraria. Perdonadme un momento. Me están llamando y parece que es algo urgente. Déjame que hacemos una pequeña pausa, ¿vale? Y vuelvo a estar con vosotros. Un momentito solamente. Ya está. Esto luego lo cortaré del vídeo. Vale, entonces lo que estábamos diciendo es esta tau y x, que en principio es esta que está aquí, fijaros que está en dirección negativa de la x y por lo tanto aquí tenemos un signo negativo. Y luego tenemos la contraria, la que está en el otro lado, que es la tau y x más lo que habíamos dicho del el desarrollo de Taylor hasta primer orden. Vale, no nos vamos a liar mucho con esto vosotros lo podéis hacer en casa tranquilamente, poco a poco, no es muy difícil, pero para hacerlo en clase aquí es muy aburrido, ¿vale? En casa también es aburrido, pero menos, ¿vale? Porque estáis solos. Entonces aquí simplemente vamos a intentar hacerlo un poco más dinámico esto. Al final lo que queda es lo mismo, podemos hacer con la componente Y, lo mismo con la componente Z, y al final lo que quiero que entendáis es que queda esto, ¿vale? Cuando consideramos esta fuerza que está haciendo este tensor por unidad de volumen, el diferencial de volumen al desarrollar todo esto, diferencial de volumen es esto, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, y por tanto se va. Lo que queda es la divergencia del tensor, ¿vale? Por lo tanto, conclusión, y esto, déjame, lo vamos a hacer en la pizarra. En esta pizarra vamos a intentar entender un poco esto. Tenemos un tensor que es el tensor de esfuerzos, que es una, ¿no? Para que entendamos un tensor que es una matriz, para que eso entendamos, donde tenemos la componente normal, sigma X, sigma Y, sigma Z, y luego tenemos las componentes que no son normales, componentes tangenciales, que serían la tau Y X, tau Z
x, tau xy, tau zy, tau xz, tau xy. No, perdón, tau xy no, tau yz. ¿Qué signo z? Tenemos estos componentes. ¿Vale? Se puede demostrar, creo que tenéis una actividad donde se puede hacer, pero se puede demostrar que este tensor es simétrico. Se puede demostrar que es simétrico. De hecho, lo podríamos hacer. De hecho, creo que hay una actividad en la que se os pide que lo demostréis. No es fácil, perdón, no es difícil, al revés, es fácil hacerlo. ¿Vale? Es decir, que tau ix es lo mismo que tau xy. En general, cualquiera tau ij es igual que la tau ji. ¿Vale? Este tensor es simétrico, esto lo podemos demostrar. Este tensor, para que os podáis hacer una idea, este tensor lo que dice es la totalidad de las fuerzas que se están ejerciendo en el interior del fluido debido al contacto con el resto del fluido. Tenemos algo muy parecido en materiales. Cuando hacéis hecho resistencia a materiales o lo estáis haciendo, tenéis un tensor muy parecido, casi lo mismo. ¿Vale? Este tensor lo que dice es peso. Bueno, pues los esfuerzos que se están produciendo en el interior del fluido. Y hay una relación entre este tensor y la deformación del fluido. ¿Vale? Y luego de esto hablaremos más adelante. Lo primero que hay que entender es un poco la idea de este tensor, es decir, cuál es la de forma intuitiva, cuál es la definición de este tensor y por qué necesitamos un tensor, porque realmente en un volumen tridimensional, pues entonces tenemos tres superficies posibles de orientación, de tres posibles orientaciones de la superficie y tres posibles orientaciones de las fuerzas. Y luego lo que es importante es, vale, pero este tensor, estos esfuerzos se producen sobre las superficies que rodean el diferencial de fluido, me van a producir una fuerza. ¿Cuánto vale esta fuerza? Pues para calcular esta fuerza, que recordamos que es una fuerza por unidad de volumen, porque recordamos que no hablamos no estamos hablando de masa cuando hablamos de fluido, sino que hablamos lo hacemos todo por diferencial de volumen, ¿vale? Y por porque trabajamos con la densidad. Entonces esta fuerza se calcula, como se ha demostrado de forma física o también de forma matemática, se calcula haciendo la divergencia de este tensor. Y esta divergencia de este tensor, que es un aparato matemático, es simplemente hacer esto, es el operador Napla actuando sobre el tensor, ¿vale? El tensor sigma x, sigma y, sigma z, tau yx, todo este tensor, ¿vale? Este tensor que tenemos aquí, pues es el mismo que viene aquí. Y entonces, aplicando las reglas de integración de derivación de un tensor, pues esto simplemente queda que es la derivada respecto de... Queda un vector, evidentemente, porque es una fuerza lo que queda al final, ¿vale? Entonces este vector lo que queda es esto, es la derivada de la sigma x respecto de x más la derivada de la tau x respecto de x, no, en este caso sería xy, pero es lo mismo porque son simétricos, tau xy más la derivada de la tau z, perdón, esto es respecto de y y esto es respecto de z, ¿vale? Y aquí quedaría la tau yx respecto de x más la derivada de la sigma y respecto de y más la derivada de la tau z. Perdona, que tenía aquí otro error. Esto es xz. Esto es xz. Derivada z. Esto sería yz respecto de z. ¿Vale? Y aquí tendríamos que esto es un poco derivada de la tau zx respecto de x más la derivada de la tau y zy respecto de y más la derivada de la sigma z respecto de z. Bueno, sería esto. ¿Vale? Este es
la fuerza que se obtendría a partir de conociendo el mapa o la distribución de esfuerzos tangenciales que existen sobre el fluido. Pero bueno, esto es matemáticas, ¿vale? No vamos a ir más allá de esto, pero luego esto lo vamos a aplicar, ¿vale? Ahora simplemente lo que he dado es la definición matemática de esto. Vale, entonces, esto en cuanto a las fuerzas superficiales. En cuanto a las fuerzas básicas, básicamente para que nos entendamos es la gravedad, ¿vale? En cuanto a las fuerzas básicas, solamente vamos a considerar la gravedad. Esta no actúa por contacto, sino que actúa a distancia y simplemente es un rho por G. Ya está, no hay más que esto. En casos muy complejos, podía darse el caso de que cuando estudiamos electrohidrodinámica o magnetohidrodinámica o magneto y electrohidrodinámica, que es mucho más complejo, entonces podemos aquí incluir también las fuerzas eléctricas y magnéticas, pero no vamos a entrar ni de lejos, vamos a entrar en este tema. Y por último, las fuerzas lineales. Las fuerzas lineales es tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza especial que se produce por el hecho de que tenemos una interfase entre líquido y gas, ¿vale? Solamente se produce en este caso. Por lo tanto, los sólidos no tienen tensión superficial, los gases tampoco tienen tensión superficial y los líquidos tampoco tienen, excepto cuando están en contacto con un gas o con el vacío, ¿vale? La tensión superficial es producida, déjame que vuelvo otra vez a la pizarra. La tensión superficial se produce porque, en principio, en un fluido tenemos una molécula de fluido, ¿vale? Y esta molécula de fluido tiene interacción con todas las moléculas que hay a su alrededor. Todas estas moléculas están interaccionando con ella. Vimos la semana pasada con el tema de esta distancia de equilibrio, ¿vale? Aquí tenemos agua, ¿no? Por ejemplo. Todas estas son las moléculas de agua que están influyendo sobre esta molécula y en principio están en equilibrio. Imagina que tenemos hidrostática, esto no se mueve nada, está todo en equilibrio. Vale, pues cuando esta molécula de agua se encuentra en la superficie, entonces aquí hay aire o hay vacío, esto es aire, esto es agua. Estas moléculas de agua que actúan sobre ella ya solamente actúan por la parte de abajo. La parte de arriba ya no hay. Y por lo tanto se produce una fuerza neta hacia abajo. ¿Vale? Esta fuerza neta hacia abajo se encuentra en equilibrio también. Entonces, para producir este equilibrio, bueno, pues ya lo veremos, que tiene que deformar la superficie que se encuentra de contacto entre agua y aire. Y esta es la razón por la cual, para mantener este equilibrio, es la razón por la cual el agua al final acaba formando gotas esféricas. ¿Vale? Para que se equilibren todas estas fuerzas que se producen, que tienen que ser normales a la superficie, por lo tanto en este caso es radial. Entonces, la razón por la cual el agua forma gotas es debido a la tensión superficial. Si no hubiera tensión superficial, no habrían gotas de agua. No habrían gotas de agua. El agua sería vapor. Sería de todo el rato estaría vapor y prácticamente no tendríamos agua en estado líquido. ¿Vale? Entonces, esta fuerza neta que se produce aquí, debido a la tensión superficial, al final es como si fuera una energía retenida, que es como si fuera una especie de lámina elástica. Y esta lámina elástica se define con un cierto parámetro, que es el parámetro que se llama el coeficiente de tensión superficial, que también normalmente se pone con una sigma, pero cuidado no confundir con el esfuerzo normal. Creo que cambiaré la notación para el esfuerzo normal. Este es el coeficiente de tensión superficial. Y tiene unidades de energía por unidad de superficie. Es decir, es una energía retenida en una cierta superficie que es como si fuera una cierta malla o algo así. Entonces tiene unidades de energía por unidad de superficie. Son las unidades de la energía de la superficie, y esto, como sabéis, son newton por metro y la superficie son metro cuadrado, y por tanto al final tiene unidades de newton por metro, perdón, partido por metro. Newton partido por metro. Es una fuerza por unidad de línea. ¿Se puede justificar por energía? Pregunta David. Sí, se puede justificar por energías también. Sí. Sí, de las dos maneras se puede hacer. Al final es como una energía retenida. En una gota de agua tenemos una cierta energía que es la que
es la que está retenida en esta superficie. Sí. De hecho, hay una cierta justificación. Veréis, esto es un poco cogido por los pelos, pero veréis, una gota de agua puede ser más grande, un cierto volumen. Nosotros podemos tener cierto volumen de agua en una gota grande, o podemos tener ese mismo volumen en gotas más pequeñas. ¿Vale? Y podemos tener pues cierto volumen VI, y la suma de cada uno de estos volúmenes sí es el volumen total. ¿Vale? Pregunta, ¿dónde hay más superficie? ¿En el caso A o en el caso B? ¿Qué pensáis? En el B. Sí, señor David, en el B hay mucha más superficie. ¿Vale? Entonces, esta es la razón por la cual cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un chorro de agua, o tenemos un vaso de agua que lo dejamos caer, cuanta más altura es la que dejamos caer el chorro de agua, o más velocidad tiene, o más energía tiene, más pequeñas son las gotas que se forman. Hay una mayor cantidad de gotas y más pequeña, porque tenemos más energía almacenada. Esto tiene que absorber una cierta cantidad de energía, la energía cinética, la energía de movimiento que tiene, y entonces necesitamos crear mucha superficie para poder almacenar esa energía. ¿Vale? Pero esto es un poco intuitivo, no es un razonamiento tampoco ni mucho menos matemático, pero podemos hacer alguna cosa de estas. Vale, entonces esto, para decirlo de alguna forma, esto tiene más energía, esto tiene más superficie, más energía almacenada. ¿Vale? El valor del agua, el valor de la tensión superficial del agua es 0,073 newtons por metro, es decir, 73 milinewtons por metro, lo podéis poner como queráis. ¿Vale? Y se pueden hacer algunos cálculos con esto. Pueden hacer algunos cálculos bastante interesantes. Un primer cálculo, por ejemplo, podría ser que el hecho de tener esta superficie en equilibrio y esta fuerza le produce una diferencia de presión entre un lado y otro de la superficie. Las gotas no están a presión atmosférica. Existe la ecuación de Young-Laplace, la ecuación de Young-Laplace, que relaciona la tensión superficial, o mejor dicho, la curvatura de esta gota con la diferencia de presión que hay entre un lado y otro de la superficie. Es decir, que si nosotros tenemos una superficie libre que hace esto, en forma de la gota, ¿no? Y tenemos esta fuerza de aquí, debido a la tensión superficial. Esta tensión superficial al final tiene que encontrarse en equilibrio con las presiones. Es decir, bueno, tenemos que tener una cierta presión que me soporta esta fuerza neta que hay hacia adentro. ¿Vale? Entonces la presión que hay en el interior de la gota es mayor que la presión que hay en el exterior de la gota. Y la relación de Young-Laplace es esta, es que la diferencia de presión es igual a la sigma partido por 2 veces el radio. No, perdón, al revés. 2 veces sigma partido por el radio. Entonces el radio es este radio de esta gota, el radio de curvatura. En una cierta curvatura, con un cierto radio R, se produce esto. ¿Vale? En el caso de tener una superficie, esto lo tenéis en los apuntes, si tenemos una superficie que tiene 2 radios de curvatura, porque la superficie es bidimensional y por lo tanto podemos tener un radio en una dirección X y un radio diferente en una dirección Y, entonces la diferencia de presiones es sigma y la suma de las inversas de los radios. ¿Vale? Cuando los radios son iguales, pues se produce lo de arriba. En el caso de que estos radios R1 y R2 son iguales, pues entonces se produce esto, el doble. Vale, haremos algún ejemplo con esto, porque esto es interesante. Y otra cuestión también interesante es que esto es la causa, mejor dicho, de que se produzca la capilaridad, la subida capilar, el ascenso capilar. ¿Sabéis lo que es el ascenso capilar? Bien, ¿qué es la capilaridad? Si estáis viendo el vídeo,
Se trata del ascenso de un líquido a través de un cristal muy pequeño, muy fino. Es un capilar, ¿vale? Un capilar que puede tener fracciones de milímetro. Aquí en este vídeo, este hombre trabaja con capilares de 1 milímetro, de 0,4 y de 0,6. 200 milímetros, 600, no, perdón, 200 micras y 600 micras, ¿vale? Entonces ahora veréis un poco, que esto seguramente lo habéis visto alguna vez, ¿vale? Vale. Que es, bueno, una placa Petri, una con agua y el otro con mercurio. ¿Vale? Entonces ponemos agua en el algoncillo del algodón, ¿vale? Que se queda pegado, ¿vale? Y en cambio, cuando lo hace con el mercurio no se pega al algodón. Vale. Lo más interesante de todas maneras no es esto, sino que yo lo que quería era esto. ¿Vale? Bien. Esto es lo que me interesaba más. Él ha puesto colorante al agua para que se vea mejor. Este ascenso que se produce aquí, esta pequeña columna que se produce aquí de agua, agua con colorante, que sube por el capilar, esto es lo que se llama el ascenso capilar, capillary rise, ¿vale? Y es producido por la tensión superficial. En realidad es una especie como de equilibrio entre varias fuerzas, entre la gravedad, la tensión superficial y la fuerza de adhesión. La fuerza de adhesión es la fuerza con la cual un sólido atrae el líquido. Bien, entonces volvemos otra vez a la pizarra y os explico esto un poquito con un pequeño ejemplo. Esto quiere decir que nosotros tenemos aquí un líquido, agua, por ejemplo, agua, y aquí tenemos aire, y aquí tenemos el capilar. ¿Vale? Bueno, capilar muy mal dibujado, ¿eh? Déjame que lo vuelva a dibujar. Capilar. Entonces, en este sólido, que es el sólido que es el cristal, ¿vale? Se produce una fuerza de adhesión, que es el sólido atrae el agua hacia adentro, hay una fuerza de adhesión, porque los gases pues acostumbran a ser lo que se llama hidrofílico, es decir, atrae al agua y el agua se queda pegada, se queda pegado al cristal y formando gotas, bueno, ya lo sabéis, ¿no? En el parabrisas del coche pues se forman las gotas y a veces pues cuesta un poco de que se vaya. Y entonces por un lado tenemos esta fuerza de adhesión, tenemos la fuerza de tensión superficial sobre esta molécula de agua, tenemos por un lado la fuerza de adhesión que la pega sobre el cristal, la fuerza de la tensión superficial que es normal o que es, perdonad, es tangencial a la forma del capilar, perdonad, que se me ha ido, que es normal, perdón, tangencial, estas son la fuerza de la superficial, ¿vale? Y tenemos la fuerza de adhesión. ¿De acuerdo? Vale, esto no lo dije yo, pero me parece como que es también evidente o es intuitivo de que la fuerza que produce la tensión superficial es paralela a la superficie, ¿vale? La fuerza neta que produce la tensión superficial es paralela. En realidad, las fuerzas de adhesión de las moléculas de agua entre sí se producen una fuerza neta que es normal a la superficie, pero la neta sobre la superficie es paralela, ¿vale? Es como si fuera la fuerza que se produce en un cable, por ejemplo. ¿Vale? En un cable es también la fuerza es tangencial al cable, pues es que eso es una superficie, en una malla la fuerza es tangencial a la malla. Entonces al final se produce un equilibrio, esta fuerza de adhesión con esta fuerza de la tensión superficial
producen una deformación de la superficie, de la superficie de la tensión superficial. Y esa deformación es tal que al final acabamos teniendo un cierto ángulo que se le llama el ángulo de contacto, teta. Este teta es ángulo de contacto. Y este ángulo de contacto es un parámetro que es función de cuál es la superficie. Cuanto más hidrofílica es la superficie, más pequeño es este ángulo de contacto. Es decir, nosotros podemos tener una superficie muy hidrofílica, que entonces el ángulo de contacto es una cosa así, el agua sube muchísimo, ¿vale? Esto es muy hidrofílico, o podemos tener un ángulo de contacto más pequeñito, que hace una cosa así, y sube poco, repta poco, o escala poco por la superficie. Esto es un ángulo, perdón, más grande, entonces esto es poco hidrofílico. O podemos tener incluso un ángulo de contacto que es tan grande que supera los 90 grados. Entonces este ángulo de contacto ya no sube por la superficie, este fluido ya no sube por la superficie, el agua no sube por la superficie, sino que baja. Entonces tenemos un ángulo de contacto mayor que 90 grados y entonces no se dice que es hidrofílico, sino que se dice que es hidrofóbico. ¿Sí? Pues bien, cuando tenemos un cierto material, un cristal, entonces tenemos determinado cuál es el ángulo de contacto, podemos calcular entonces cuál es la altura a la que va a subir el líquido por el tubo capilar. Si tenemos un cierto ángulo de contacto, que es un ángulo determinado, sigma, y tenemos entonces aquí la tensión superficial, que está actuando, recordamos que está actuando en dirección normal a la sigma, por lo tanto tenemos esta fuerza de la tensión superficial. Si me dejáis que el agua esté un poco más grande, bueno, no, en realidad no tiene sentido hacerlo más grande tampoco. Entonces aquí tenemos un equilibrio entre dos fuerzas. Por un lado tenemos la fuerza másica que está actuando sobre esta columna de líquido, el peso, que es densidad por gravedad por volumen, y por otro lado tenemos la fuerza que está actuando por tensión superficial, que si lo hacemos esto más grande, sí que lo hace más grande porque si no cuesta más de verlo, con este ángulo teta, y esto es la fuerza de tensión superficial, vale. Fijaros que este ángulo teta está actuando en la línea de contacto que hay entre la superficie del líquido y la superficie del capilar, ¿vale? Por lo tanto está actuando sobre esta línea de contacto con el capilar, ¿vale? Tenemos aquí la superficie que hace esta forma, que hace una forma como si fuera un casquete esférico, ¿vale? Y este es el perímetro sobre el que actúa la tensión superficial. Por lo tanto, la fuerza neta que estamos haciendo sería la componente vertical de esta fuerza de tensión superficial, por lo tanto tendríamos sigma multiplicado por coseno de teta y esto multiplicado por el perímetro, que si esto es un radio r, esto es pi por r, o si queréis, sigma coseno de teta pi por el diámetro. ¿Vale? Entonces, tenemos esta fuerza de tensión superficial, que es la que se está generando sobre esta superficie, bueno, sobre la superficie no, sobre la línea, que es la intersección entre la superficie libre del fluido y la superficie cilíndrica del capilar, ¿vale? Entonces esta fuerza de tensión superficial sería esto. Recordáis que la sigma eran newtons por unidad de metro y aquí tenemos un metro, por lo tanto al final queda newtons. Y esto se equilibra con el peso. Se equilibra con el peso. De manera que el peso, este es densidad por gravedad por el volumen y el volumen es pi por r cuadrado y por la altura, h, a la que sube. Y al equilibrarse estas dos fuerzas, tenemos que el equilibrio es el peso, ρ por g por pi por r cuadrado por h, se equilibra con la tensión superficial. Sigma por coseno de teta por 2 pi r.
pi se va, ¿vale? Y queda una relación, hay una de las R's también se van, y queda una relación para la H de equilibrio, es decir, hasta dónde sube este tubo capilar hasta que se equilibra, es 2 veces sigma por coseno de teta dividido por rho g r. Como podéis ver, cuando la R disminuye, la H aumenta. Cuanto más pequeño es el capilar, más grande es la altura a la que sube este fluido por dentro capilar. Vale,